En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, en este nuevo escenario de filmación, que probablemente no sea lo que se refiere a un estudio de grabación propiamente, como se darán cuenta, en este contexto donde no tendremos todas las comodidades necesarias, pero bueno, por motivos de fuerza mayor, seguimos adelante en esta grande preparación a nuestra consagración a María Santísima, consagración en realidad a Jesucristo por María, según nos enseña San Luis María Griñón de Montfort. Muchos de ustedes estarán esperando o deseando que comencemos a hablar de la devoción mariana propiamente dicha. Muchos me han hecho esa observación. ¿Cuándo se comienza a hablar sobre la Virgen? Nosotros hemos hecho alguna alusión, sobre todo en la primera catequesis y en todas las demás, algo hemos dicho. Pero San Luis María dice, antes de hablar de nuestra devoción mariana, tenemos que adquirir cierta disposición para comprenderla. No la comprenderán todos, dice él. Incluso muchos se consagrarán a la Virgen sin comprender en qué consiste esta devoción. Por eso nosotros tenemos que adquirir esa disposición evangélica que nos va a llevar a una estima de la Virgen como ella se merece. Hay que quitar de nosotros los obstáculos interiores que nos impiden conocer el misterio de la Virgen, y el primero de ellos es el mundo. Estamos en esa primera etapa que San Luis María propone 12 días. 12 días para librarme del espíritu del mundo, que muchos de ustedes ya lo sabrán, algunos no. Dicho en términos generales y muy simplificado, el espíritu del mundo consiste precisamente en vivir solo para el mundo. Esa mirada meramente horizontal de la vida, de, de los valores, de lo que yo busco, incluso cuando voy, por ejemplo, a la iglesia. Muchos van solamente para sentirse bien. Es esa falta de vida trascendente de pensar, por ejemplo, jamás se piensa en la eternidad. Jamás se piensa en que Dios es eterno y que Dios es infinito, que Dios trasciende. Por eso yo tengo que tener una reverencia hacia Dios. En cambio, Dios a veces algunos lo toman como si fuese una idea que me hace ser mejor persona o un sentimiento que me hace sentir mejor. Y no se piensa en un Dios infinito, infinitamente bueno, infinitamente sabio, y sobre todo no se piensa en el destino eterno de nuestras almas. Por eso nosotros, para librarnos del espíritu del mundo, vamos a comenzar a considerar distintos conceptos, de los cuales el primero tiene que ser el sentido de la eternidad, como vamos a hacer en esta catequesis, pero luego en las próximas tendremos que considerar en qué consiste, por ejemplo, el pensamiento mundano, esos criterios, esa forma de razonar que tiene el mundano, en qué consiste, para que conociéndola mejor me libre mejor de ello. Luego tenemos que considerar cómo regula su vida una persona que tiene criterio mundano y cómo regula su vida una persona que tiene criterio evangélico. Son dos posibilidades en este mundo. En ese sentido vamos a tratar del necio, como habla la Sagrada Escritura, que es aquel que se rige por criterios y principios mundanos. Y en cambio se le va a oponer al necio, en la Sagrada Escritura se le opone el sabio, que es aquel que sigue los principios evangélicos. Bien, vamos a comenzar con el sentido de la eternidad. Y con este tema podríamos hablar muchísimo, porque vamos a hablar de lo más importante de la vida presente, de aquello que le da a la vida presente el único sentido, a la vida temporal que vivimos, que es la vida no temporal, la vida eterna. A mí me pasó muchas veces de encontrarme con ese deseo de eternidad de tantas personas, incluso personas muy simples. Siempre pongo el mismo ejemplo de aquella vez que me tocó predicar en un pueblito. Veníamos siguiendo unos temas, pero predicábamos en distintos lugares, y me tocó ir a un lugar de campo, donde por primera vez encontré un grupo de personas que era gente del campo, gente muy simple, aquí en Italia, y tocaba el sermón sobre el infierno.
Entonces yo digo, esta gente no me conoce, por primera vez me van a ver, van a escucharme solo sobre el infierno y después me voy. No van a escuchar que después vamos a hablar sobre la misericordia, sobre la Virgen, sobre la pasión de Jesús. No, me van a escuchar solo sobre el infierno. Pobre gente, decía yo, quizás no estén preparados, gente, gente sencilla. Como comencé a tener un poco de miedo, dije, bueno, probablemente sea también el diablo que me tienta, no quiere que yo predique sobre el infierno. Bueno, estando muy combatido interiormente, decidí predicar sobre el infierno y prediqué como corresponde, pidiendo perdón a la gente. Les dije, voy a hablar con toda la claridad de la que yo soy capaz sobre la realidad del infierno. El infierno realmente existe. Cuando terminó el sermón misionero, yo estaba en la sacristía y viene un seminarista y me dice, padre, lo están esperando afuera. La gente está toda afuera esperando para hablarle. Y yo me asomo y efectivamente veo que todo el mundo estaba afuera esperando. Cuando salgo, y yo ya dispuesto incluso a recibir algún reproche, en cambio me dijeron eso, padre, nosotros estamos esperándolo para agradecerle, porque por primera vez nos damos cuenta de que por primera vez se nos dan argumentos que nos ayudan a admitir que vale la pena el esfuerzo que hacemos por vivir como buenos cristianos. Necesitábamos ese empuje, esa convicción para mantenernos y perseverar ante las tentaciones, para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Gente muy sabia. Y ojalá haya sabios entre todos ustedes, que yo lo sea y que todos ustedes que me están escuchando lo sean. Y si ustedes son sabios, yo les voy a decir algo que a un necio lo escandalizaría. El momento más importante de tu vida, el momento para el cual tienes que prepararte toda tu vida y tenerlo delante siempre, es la muerte. Y alguno me va a decir, no, no quiero. Es que justamente, si nosotros fuimos creados para la eternidad, si ese deseo de no morir nunca se concretiza solo en la vida eterna, el momento en el que se decide mi eternidad es el momento más trascendente y más importante de mi vida. Pero ¿cómo, padre? La vida hay que vivirla. Usted me dice que la muerte es lo más importante. Claro que es lo más importante, porque se empieza a vivir. Se empieza a vivir en un estado que va a ser para siempre, que no va a tener fin. Y nosotros en ese sentido no tenemos que traicionarnos. El momento más importante, más trascendente de nuestra vida es la muerte. El mismo Platón, que no era creyente, no era cristiano, él decía que el sabio habitualmente piensa en la muerte, porque el sabio ve todas las cosas desde el fin, es decir, desde el momento, desde el punto de arribo, de llegada, desde ahí veo todos los medios y ahí pongo orden en los medios. Por eso cuando San Ignacio de Loyola dice, quien vaya a tomar una decisión tiene que ponerse especialmente en punto de muerte, pensar ese momento en el que estoy muriendo, que estoy por presentarme ante Dios, y pensar cómo hubiese querido que sea mi vida, cómo hubiese querido haber vivido para estar en paz en ese momento. Lo digo, piensen ustedes cuando se encontrarán minutos antes de morir. ¿Cómo querrían haber vivido? Bueno, elíjanlo ahora. Ahora pongan esos medios y tomen todas las decisiones necesarias para encontrarse con la conciencia en paz antes de presentarse a Dios. Que el encuentro con Dios sea placentero, sea agradable. Y ese encuentro de Dios hay que prepararlo hoy, ahora mismo. Se cuenta de una mujer que quería convertir a su marido. Su marido no era creyente, pareciera que esta mujer logró que solamente su marido haga una novena a la Virgen. La hizo bien, el marido más para contentar a la mujer que por ganas de hacerla, pero la hizo bien. Este hombre parece que con el tiempo entró en depresión y se suicidó lanzándose desde un puente. Era la época en la cual era párroco en Ars San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Y entonces la mujer, que estaba muy angustiada por el destino eterno del marido, fue al cura de Ars y se arrodilló para hablarle, para confesarse,
Y antes de que empiece a hablar, el santo cura de Ars, que tenía esa visión también de las almas a veces, sin que ella le diga nada, sin que se presente, le dijo, se salvó. La mujer le pregunta, ¿se salvó quién? Su marido. Dice, por esa novena que usted le hizo hacer, cuando él estaba cayendo desde el puente, se arrepintió sinceramente. Y entonces va a estar en el purgatorio, pero se ha salvado. Y sucedió otra vez, siempre en tiempos del cura de Ars, de una mujer que quería convencer a su tío, convertir a su tío, que estaba gravemente enfermo, que blasfemaba, ella le llevó un sacerdote, lo rechazó, y esta mujer rezaba, rezaba, y su tío muere incluso blasfemando. Entonces le dicen, ¿por qué no vas a ver al cura de Ars para que te conforte? La mujer se acerca ante el cura de Ars, sabiendo la historia anterior, el cura de Ars la mira, no dice nada. Ella le dice, vine a hablar por mi tío. El cura de Ars se quedó mirándola sin decir nada. Simplemente dijo, él no quiso confesarse. Es muy serio pensar en la eternidad. Y es muy serio pensar en la existencia del infierno para comprender lo serio y lo importante que es la eternidad. Incluso para darnos ánimo ante las adversidades presentes. Santa Teresa, que tuvo apariciones de Jesucristo, gracias carismáticas, místicas, una vida mística del todo especial, ella dice que de todas las gracias que le concedió el Señor, la mayor fue aquella en la que tuvo una visión del lugar que a ella le estaba reservado en el infierno si ella no salía de una vida, no se transformaba de una vida mediocre a una vida de fervor. Y ella va a decir que tuvo esa visión donde ella sintió incluso todas las penas que sentiría en el infierno y, dice, cuando recuerdo eso, siento que no sufro más en la vida presente. Cuando pienso en lo que podría sufrir un alma en el infierno, lo que está sufriendo, para mí todas mis enfermedades se me hacen livianas. Ella va a describir una grande angustia, especialmente de sentirse como encerrada en una especie de nicho, donde sentirse oprimida en todas las partes, sea físicas, sea del alma. Y va a decir especialmente el sentido del abandono, el no estar Dios presente. Nosotros hemos tenido muchísimas experiencias, porque muchos piensan en el infierno, bueno, la ausencia de Dios, dicen muchos, no es lo que hace sufrir, lo que hace sufrir son las llamas del infierno, y eso es el peor error, porque uno puede encontrarse en el peor lugar. A nosotros nos ha pasado de encontrarnos, por ejemplo, en nuestras casas de caridad, ¿no? Donde uno entra y se escuchan gritos, cuando uno entra a la habitación, y claro, son discapacitados y adultos, entonces hasta olor feo, a veces, muchas veces. Hay muchos que gritan, que se golpean. Y si yo les describo esto, ustedes me dirán, eso es como el infierno. Y no, era entrar en el cielo ese lugar. Es entrar en el cielo porque hay caridad, hay amor a Dios. Y eso transforma cualquier realidad, por mala que sea, en un momento agradable. Si Dios está presente, nosotros estamos en paz con todo lo que pueda suceder. A nosotros nos bastaría comprender que Dios mira todas nuestras adversidades para estar tranquilos de conciencia, para no sufrir más. Y por eso nosotros tenemos que considerar que esa eternidad que puede ser eternamente desgraciada en el infierno, y puede ser perfectamente, algunos me dirán, padre, pero estamos en los tiempos de la misericordia, con todo lo que ha hecho también el Papa Francisco, con todo lo que ha promovido Sor Faustina Kowalska, con la Divina Misericordia. Bien, pero no debemos olvidarnos que la misma Sor Faustina dice que ella vio el infierno y ella dijo que la mayor cantidad de almas, repito, la mayor cantidad de almas que están en el infierno son almas que no quisieron reconocer antes la existencia del infierno. Hay que decir que existe, hay que decir que es un lugar posible para nosotros. Lamentablemente lo es. Por eso nosotros tenemos que
que comprender la seriedad de nuestra salvación. Tengo problemas con el micrófono. Tenemos que tener esa certeza de que el infierno es un lugar posible, porque si el infierno es un lugar solamente para otros, es como decir que no existe. Nosotros tenemos que darle entonces a nuestra vida el sentido eterno de cada acción que realizamos. Cada acción que yo realizo se imprime en la eternidad. Acumulad tesoros en el cielo, dice Jesús. Eso significa que en este momento que estás escuchando, estás, por así decirlo, tirando monedas hacia el cielo, de las cuales vas a gozar en la eternidad. Siempre por el tema del sentido de la eternidad, me parece tan importante recordar el ejemplo de Giovanni Papini, este autor italiano, que entra en un hombre ateo, no creyente, un grande intelectual, que empieza a entrar en un estado de depresión muy fuerte. Y empieza a preguntar a la gente el sentido de la vida. Le pregunta a un campesino por qué está trabajando y para comer. ¿Y para qué quiere comer? El campesino le responde, no sé. Él, ante esas respuestas vacías, dice que había un pescador, dice en un momento, dice, ¿usted qué está haciendo? Estoy pescando. ¿Y para qué está pescando? Y para llenar esta canasta de peces. ¿Y para qué quiere llenar la canasta de peces? Para comer. ¿Y para qué quiere comer? Para volver a pescar, le respondió. Entonces todas estas respuestas lo angustiaban más, ¿no? Él decía, nadie le da un sentido real a la vida. Hasta que di cuenta él de haber encontrado una niña, a ver si arreglamos el micrófono, cuenta él de encontrar una niña que estaba juntando flores y, y le pregunta, ¿para qué estás juntando estas flores? Y para llevarse a la virgencita que tengo en mi casa, le quiero llevar a su altar, le quiero llevar estas florcitas. Y le dice a él, ¿y para qué quieres llevarle florcitas a la Virgen que tienes en tu casa? Y la niña, muy convencida, le responde, para que cuando yo me muera, apenas abra los ojos, sea la Virgen quien viene a buscarme y me lleve al cielo con ella para siempre. Este hombre quedó descolocado. Por esa respuesta él se convierte y se transforma en un buen cristiano, como después se supo, como después fue su actividad también literaria. Y sus amigos le decían, pero te dejaste llevar por la ternura de una niña. Él decía, no, no es la ternura de la niña lo que me convenció, fue la respuesta. La niña fue la única capaz de darme un sentido de la vida porque la niña fue la única que me habló de eternidad. La eternidad es el único sentido de esta vida presente. No tiene otro sentido la vida presente. Y si yo no le doy ese sentido, tengo una vida vacía, voy hacia la nada. Y la naturaleza no quiere la nada. Disculpen, pero ahora pasan mosquitos aquí, está un poco complicada la catequesis, pero la vamos a poder hacer. La niña le habló de eternidad y Giovanni Papini entendió que eso es el sentido de la vida actual, de la vida terrena. Y la vida terrena carece de sentido si no es por eso. Por eso nosotros tenemos que prepararnos al encuentro con Dios. Tenemos que desear verlo a Dios. Algún día nos vamos a encontrar con Él. Y como Santo Tomás Moro está por ser ejecutado justamente como mártir por no haber querido admitir el divorcio del rey Enrique VIII, entonces es calumniado, es sentenciado a muerte y cuando está por serle cortada la cabeza, él está muy sereno porque le dice al verdugo, me mandas al cielo. Uno de los obispos apóstatas que se encontraba ahí le dice, ¿y quién sabe si usted no irá al infierno? Y Santo Tomás Moro, muy dueño de sí, le dice, Dios no puede rechazar de encontrar a alguien que tiene tantos deseos de verlo. Que tenemos que desear encontrar a Dios. En la medida en que tú desees encontrarte con Dios, lo vas a encontrar. Por eso a un enfermo lo que hay que hacer es animarlo a encontrar a Dios, porque en la medida de ese deseo, de ese amor a Dios, en esa medida lo va a ver. Eso hay que hacerlo siempre cuando uno encuentra una persona que está por llegar a ese momento, el más importante de la vida, que es la muerte. Por eso, queridos amigos, piensen en Dios. Piensen en que algún día lo van a ver, le van a hablar cara a cara y que va a ser un encuentro realmente del Padre, del Hijo con el Padre,
de un amigo con su amigo, y que va a ser realmente algo que va a valer realmente una eternidad. San Alfonso dice, ¿quieres saber lo que es el cielo? Es un Dios que todos los días te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y lo va a hacer. Es un Dios que se pone a tu servicio para alegrarte, para hacerte feliz en todo lo que uno le pida. Si esto no vale la pena tenerlo en la mente, tenerlo en el corazón, nada vale la pena. Es algo que va a ser real, es algo que nos tocará con la gracia de Dios, porque esperamos en su gracia, y que especialmente en estos momentos, para librarnos del espíritu del mundo, tenemos que tener presente en esta catequesis. Les vamos a dejar algunas reflexiones también, como escrito, para quien quiera seguir profundizando, pero de este tema, de este argumento de la eternidad, por supuesto, hay muchísimos escritos. Un saludo muy grande a todos, que la Santísima Virgen los acompañe en este camino y Reye o María.